La iglesia, como comentábamos al inicio de esta celebración, hoy recuerda la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de Letrán a veces pasa un poco inadvertida en la vida litúrgica de la iglesia, al menos fuera de Roma. Sin embargo, ya desde el siglo IV se viene celebrando esta gran fiesta en honor precisamente a la unidad y la comunión de la iglesia. La Basílica de San Juan de Letrán fue uno de los primeros lugares que en los siglos primigenios de la cristiandad se constituyó en un lugar de oración y de reunión de la gente. Pero finalmente la Basílica de Letrán en el fondo es como el signo visible de la apertura del mensaje de Cristo a la Iglesia universal. Cuando los cristianos llegan a Roma, como que se encuentran con el imperio, se abren al mundo y permean el imperio. Eso que nosotros podríamos leer también negativamente, porque quizás vuelve un tanto imperial a la iglesia, en el fondo es también un signo de pasar a una visión mucho más amplia del mundo y a hacer del mensaje de la iglesia una puerta de entrada al mundo entero, al universo, por decirlo así. La Basílica de Letrán fue fundada por el Papa Milquiades, y sabemos que entre los años 311 al 314 se empezó a constituir como el lugar central de la Iglesia Católica en el mundo. Esta iglesia aparece por una donación. Justamente el Palacio Lateranense fue donado por Constantino, que al mismo tiempo se lo había expropiado a una gran familia que vivía allí. Era una antigua residencia imperial, pero fue después consagrado como templo y se constituyó en basílica. La Basílica de Letrán que existe hoy, pues obviamente no es la misma del siglo IV. La Basílica de Letrán ha sido derrumbada y construida varias veces. Sin embargo, desde el año 324 podríamos decir que es como el centro de la cristiandad. Ella misma es llamada y se llama, porque de esa forma aparece también en la entrada de la misma basílica, es la iglesia madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe. Pero también la iglesia de Letrán tiene un signo histórico. Ha sido sede de 5 concilios de la iglesia. Estos concilios, que fueron en el año 1123, 1139, 1179, 1215 y 1512, también en algo pasan un poco por la historia de nuestra orden, sobre todo el Concilio IV de Letrán, que comenzó en el año 1215, al cual están asociados los orígenes de nuestra orden y del cual también participaron algunos de nuestros hermanos. Ustedes recordarán, por ejemplo, cómo Santo Tomás de Aquino, cuando murió, iba justamente hacia el Concilio IV de Letrán en una de sus sesiones, que obviamente los concilios duraban largos años, varios años. Pero bien, todo esto que finalmente es historia, también tiene que tener una mirada de presente y tiene que tener una mirada de futuro. Si nosotros miramos un poco todo lo que hay en torno a la Basílica de San Juan de Letrán, tenemos que encontrarnos con algo más profundo, tenemos que encontrarnos con algo más espiritual, porque si bien la iglesia de suyo es simbólica, también corre el riesgo de que sus símbolos pierdan su esencia y nos quedemos simplemente con los símbolos, y nos quedemos simplemente con los muros, y nos quedemos simplemente con los templos, sin que tengamos presente para nuestra vida, para nuestra salvación, todo lo que ellos significan. ¿Qué significa un templo como Letrán? Significa, ante todo, que hay un gran templo que es Cristo. El templo vivo es Cristo.
Y es justamente a eso a lo que apunta la palabra de Dios que acabamos de escuchar hace un instante. Pero si decimos que el templo es Cristo, también tendremos que recordar que el templo vivo debemos ser nosotros. Y si el templo vivo debemos ser nosotros, seamos como un templo. A ese templo al cual adornamos, organizamos, hacemos aseo, estamos pendientes de él, al cual asistimos, en el cual nos encontramos. La idea del templo pasando por la vida es la idea de la comunión dentro de la iglesia. La idea del templo pasando por la vida es el momento del encuentro de los hermanos, es el momento de la coherencia y de la autenticidad con la cual nosotros vivimos nuestra fe. Es la conciencia de que el lugar privilegiado que Dios tiene para habitar es la vida del ser humano. Y por eso, en la historia de la iglesia, nuestra orden ha sido adalid de la persona humana. Y por eso el fundamento filosófico de nuestra orden es precisamente nuestra capacidad de posar nuestra mirada en la vida del ser humano y no simplemente en las obras o en los muros que ese ser humano construye. La vida de la iglesia, mis hermanos, se construye en cuanto somos capaces de mirar al ser humano, en cuanto somos capaces de caminar junto a Él, en cuanto somos capaces de responderle a Él, en cuanto somos capaces de dar la vida por ese ser humano.